Amigos, bienvenidos una vez más. Soy Omar Villa, ustedes ya saben, y en la mesa nos está acompañando ya la doctora Lourdes Flores Nano. Nos parece que no necesita mayor introducción, no necesita mayor presentación. Ella es una mujer que ha entregado su tiempo y su vida a ejercer una carrera política, lo cual siempre nos parece saludable, sobre todo habiéndolo hecho desde las orillas democráticas. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Encantada, buenas noches. Doctora, le queríamos preguntar, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha mencionado y nos intenta convencer de que el indulto tendría siempre una causa humanitaria y médica, ¿verdad? Pero hoy también nos comentaba el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de que el indulto sería eminentemente político en el caso de otorgárselo al exmandatario Alberto Fujimori. ¿Usted nos podría, por favor, ayudar a entender de qué iría realmente este indulto? Mire, yo creo que el indulto es una decisión política, constitucional, es una atribución del presidente de la República que la adopta en ejercicio de esta potestad constitucional, pero no se da en el aire, tiene que tener una causa, tiene que tener una justificación, y en el caso presente tiene una justificación de carácter humanitario basado en un problema de salud que a su vez necesita unas recomendaciones médicas y otros requisitos, pues como por ejemplo algún gesto de reconocimiento, de arrepentimiento, se ha dicho, de parte de quien va a recibir o de perdón de quien va a recibir este beneficio. En fin, son requisitos complementarios para que la figura del indulto sea realmente el perdón de la pena, ¿no? Y siendo esta mixtura entre un acto político, eminentemente político, con razones humanitarias posiblemente, del lado político, ¿quién es atendido, quién es beneficiado con el indulto, ya que estamos en terreno político, tendría que conceder algo también o es un beneficio absoluto? Muy bien. Déjeme solamente un minuto para que quede clara mi posición. Por favor. Yo hubiera insistido en el tema del arresto domiciliario. Era una forma mucho más fácil, más sencilla, menos conflictiva, pero en fin, la decisión del presidente es del presidente. La literatura, la jurisprudencia internacional en materia de indulto, considerando que la gracia es un perdón de la pena, dice que el beneficiario debiera tener un cierto gesto de reconocimiento, de arrepentimiento, de pedida de perdón, que no es humillante, que es un gesto más bien que enaltece a cualquier ser humano. De modo que me parecería que en un diálogo reservado, no creo que eso tenga que hacerse con luces y en cámaras, pero el gobierno podría, si toma la decisión, podría pedirse al ingeniero Fujimori que tenga un gesto, pues, de reconocimiento, que lo enaltecerá por lo demás, como una especie de contraprestación, de contraparte a este gesto de perdón que la sociedad a través del presidente de la República hace en el caso que concede el indulto. Si estuviésemos viviendo ya sobre el escenario del indulto, si esto fuese un hecho, y supiésemos que mañana se le va a otorgar, ¿qué gesto le recomendaría usted a Alberto Fujimori que tenga? Un pequeño mensaje de humildad, de reconocer tal vez cuál ha sido su rol, que ha tenido méritos, pero en qué pudo haber no tenido el control suficiente, dado que a él se le ha acusado de ser, pues, el autor mediato de este tema, y en consecuencia dirigirse a las víctimas, ¿no? y pedir perdón a estas familias que finalmente perdieron seres humanos, ¿no? Es un gesto humano, es un gesto también equivalente a quien ha tenido poder y puede haber fallado, tan es así que ha sido juzgado por ese hecho, ¿no? Me parece que podría ser un gesto humilde, pero valioso, enaltecedor, ¿no? Que no, cierto, cuando se ha planteado en la misa, cuando la exministra Perestello lo planteó, le salieron al frente y dijeron esto es una perturbación. No, me parece que ella decía algo que en efecto se pide como un requisito en un caso de un indulto, y que no me parece que sea nada que tampoco desmerezca quien lo haga, ¿no? Por el contrario, lo enaltece. Yo insisto que mi personal punto de vista hubiera sido a favor de legislar y dar un arresto domiciliario de forma inmediata. Pero en fin, si el presidente toma la República, también he dicho, si el presidente de la República toma la decisión, también he dicho que yo personalmente respaldaré una decisión del presidente porque está en el uso de sus atribuciones. Ya que usted ha mencionado a la anterior ministra de Justicia, y sabiendo que viene de las mismas carteras políticas políticas que usted, le hago la consulta, ¿considera que Marisol Perestello en algún momento hubiese firmado el indulto?
Mire, yo le escuché, siendo yo una crítica del indulto, yo le escuché decir que si hubiera un gesto de arrepentimiento, ella evaluaría el tema, ¿no? Sí. Entonces, es posible que en las circunstancias pudiera verlo con esas limitaciones, pero en eso coincidíamos, ¿no? Muchos, y no somos las únicas, somos muchas personas que pensamos que la mejor forma era una legislación general, Claro. en la que se incluyera el caso del ingeniero Fujimori debidamente conversado, analizado y visto, pero en fin, estamos en otro escenario. Me parece que el escenario político todo indica que el gobierno podría estar pensando en este tema, que el presidente de la República tome la decisión. Lo que sí he dicho una y mil veces y se lo repetiré, yo quisiera, y lo digo de todo corazón como peruana, enterarme de la noticia publicada en el Diario Oficial del Peruano, es decir, de todo lo que hay que hacer previamente para que sea un hecho incuestionable, la solicitud, los exámenes, el dictamen de la comisión médica, Claro. cualquier gesto, todo se haga de una manera reservada para que los peruanos sepamos la decisión se tomó y la decisión es incuestionable. Pero esta novela que de 1000 capítulos que no tengo Claro. que terminar, desgasta al gobierno y desgasta en sí la situación, que por lo demás, si justifica una atención, hay que tomarla y pronto. Y que además el colofón de la historia, el último acto de otorgar el indulto, se dé, como dice usted, transparentemente, ¿verdad? Que no se haga entre gallos y medianoche, que no sorprendan a la población, ¿no? No, que no sea una sorpresa, pero que esté precedido Ujú. de una serie de requisitos, de trámites que hay que cumplir y que tienen que hacerse con todo rigor, pero que tampoco sea una interminable historia, viene, no viene, viene el indulto, claro. no viene el indulto, porque eso termina desgastando, debilitando al gobierno y generando una situación de deterioro de la toma de decisión, de la palabra, etcétera, que me parece que es absolutamente innecesario. Es curioso, nos comentaba usted hace un minuto que hubiese preferido en todo momento un estamento general, ¿verdad? Sí, que era el arresto domiciliario, ¿no? Que Me parece. era el arresto domiciliario, o también se refería a que un indulto en condiciones generales para mayores beneficiados. Bueno, es que el indulto en general no deja de ser un indulto individual. Normalmente se da un indulto en Semana Santa, en fiestas patrias, de muchas personas. Yo trabajé en la década de los 80, era la chupe, era practicante en el Ministerio de Justicia, y trabajé muy activamente en la Comisión de Indultos. Déjeme decirle, más que hace 30 años, en la década de los 80, no había todos los requisitos, ¿ah? Era un acto absolutamente discrecional. Y incuestionable, ¿no? Pues, y discrecional, y se analizaba por un grupo de gente con la mejor buena intención los expedientes que llegaban. La Comisión de Indultos hacía una recomendación normalmente muy pequeña y los asesores del ministro más sus chupes estudiábamos las cosas con mucha amplitud y tomábamos decisiones, y me parece bien. En la época de Enrique Elías, ex ministro de Justicia, que yo trabajé en el Ministerio de Justicia, me parece que dimos algo así como 1000 indultos, y enhorabuena, porque se miró hasta como una forma de despenalizar. Pero en fin, el tema tiene que ser abordado, tiene que ser resuelto. No, yo le escuché un día incluso a un vocero muy calificado, al señor Vivanco de America's Watch o de algunas de las organizaciones de derechos humanos, decir que internacionalmente ni los más radicales podrían cuestionar una ley de carácter general que pusiera unos presupuestos y que, por ejemplo, pudiera significar pues una reducción de la pena, un cambio de la modalidad de pena, etcétera, porque entonces se ve como una política penitenciaria. Pero en fin, pareciera que esa no es la decisión política, en aras a que también el gobierno tome decisiones y encuentre voces serenas y no voces radicalizadas. Yo diría que si el presidente toma la decisión, por lo menos yo expresaré, no siendo la opción por la cual yo hubiera ido, le expresaré mi respaldo. Me parece que el presidente tiene que sentir que voces que no son las más cercanas a él le brindan un respaldo de una decisión que es controvertida, que es difícil y que va a tener evidentemente oposición. ¿Sabe por qué se lo remarcaba? Esta opción genuina suya, digamos que sería propia, porque la bancada fujimorista ya en algún momento ha intentado que haya un marco legal más general para atender la cuestión de Fujimori dentro de ella. Y sin embargo, a quien sí tenemos como abanderado de puntualmente liberar al padre es a Kenji Fujimori. Ahí me nace una... Pero ¿por qué dice usted? Al contrario, la bancada se opuso a la modificación de la ley del arresto domiciliario. O sea, proponían que haya un marco general para poder atender a mayor cantidad de personas. De indulto. Claro. Bueno, es que ese marco existe, ¿no? Digamos, lo que pasa es que la diferencia está en que cuando usted dicta una ley, entonces esa persona todas las personas que pueden estar en el marco de esa ley tendrían que ir a un juez. Claro. Dice, señor juez, mi situación es esta, deme usted, y probablemente se le concedería. En cambio, en el indulto es una gracia que se otorga, no importa, sean 1000 personas, a uno, o sea, son mil situaciones individuales. Claro, claro. Y como acto seguido, le comentaba, Kenji en todo momento sí se opuso a que esto pueda darse porque lo que busca él es directamente el beneficio al padre, Sí. ¿verdad? Quería que nos ayude a analizar un poco la figura de Kenji. ¿Cree usted que Kenji Fujimori está jugando de acorde a los tiempos? O sea, la política que él hace
está de acorde a estos momentos, o es que él es un producto, como diría el premio Nobel, de la sociedad del espectáculo? ¿Qué cree usted? Bueno, está teniendo, a ver, hay que reconocer que ha tenido algunas decisiones políticas que no son simplemente gestos, sino decisiones políticas interesantes, algunas conductas o gestos llamativos, distantes de su grupo, pero de fondo, ¿no? Cuando no respalda el voto de confianza, cuando respalda la investigación en el tema del sodalicio, en fin, ha tenido algunos gestos interesantes. Algunos de sus artículos, no sé si escritos por él o por algunos de sus asesores, pero marcan alguna línea. Por ejemplo, me parece bien interesante las cosas que ha escrito sobre la política forestal, ¿no es cierto? Que me parecen muy sensatas para el desarrollo de la sierra peruana. Fue además una propuesta de su padre en el gobierno muy fuerte. Y hay, claro, un montón de gestos también audaces y juveniles y graciosos y simpáticos y las caricaturas, todo lo cual demuestra que alguien está construyendo esa imagen y evidentemente lo ha convertido, hoy es titular, creo que en todos los periódicos de Lima. Entonces, claro, evidentemente lo ha convertido en una figura nacional y para muchos habrá probablemente dejado de lado la imagen que de él podíamos haber tenido originalmente. Ahora, hasta dónde quiera llegar, qué cosa va a ser, este pleito existe realmente o no, ya son pues especulaciones en la vida política, ¿no? Pero en su evaluación, usted que viene, digamos, de una trayectoria política clásica, ¿no? Usted todavía, absolutamente. Claro, usted todavía ha conocido a los jerarcas de la política del siglo XX en acción. Grandes maestros, además, claro, en mi caso concreto, sí. Y comparándolo con ellos, el ejercicio que viene haciendo Kenji, ¿está bien? No, bueno, no, ya eso es, contestando entonces, vinculando a su pregunta anterior, se acerca más a la política espectáculo, ¿no? Sí. Aunque repito, he rescatado algunas cosas serias que ha dicho que me parecen buenas y que enhorabuena si el político ha madurado y tiene algunas ideas interesantes, pero tengo que reconocer que está guardando sintonía, pues algunos dibujitos son graciosos, la boca tapada, llamativa, o sea, está haciendo cosas que llaman la atención y simultáneamente está marcando una distancia, que es lo que lo está haciendo, digamos, destacar. En general, tampoco es que estemos viendo a alguien que nos esté aportando grandes ideas o cambios sustantivos. Todavía, ¿no? No, todavía. Habíamos citado al premio Nobel y recientemente su hijo, Álvaro Vargas Llosa, ha comentado que le gustaría pues ver con mucha mayor efusión ejecutar respuestas por parte del Ejecutivo, valga la redundancia, hacia la primera fuerza parlamentaria, ¿verdad? Exactamente se lo decía a la primera ministra. Y yo le quiero trasladar esa pregunta ahora a usted. ¿Cree que lo que más se necesita en este momento, sobre todo de parte del gobierno y del Ejecutivo, es plantearle a la primera fuerza parlamentaria respuestas sólidas, respuestas un tanto enfrentadas? ¿O cree que lo mejor en este momento es tender puentes, como está de moda decirlo ahora? Mire, yo creo que al gobierno lo que hace falta es iniciativa. O sea, yo creo que el gobierno tiene que recuperar la iniciativa y tiene que ser propositivo para tener noticia, para ser el que marca la agenda. Si el gobierno sigue involucrado, incluso distendiendo, ¿no? Bajando el tono, voy a contestarle luego su pregunta, pero en la política menuda no sale adelante. Si el gobierno recupera iniciativa y entonces se ve un gobierno que está empeñado en el tema del agua y se ve al presidente de la República inaugurando temas de agua y haciendo propuestas necesarias, o sea, los 4 o 5 puntos que planteó el presidente el 28 de julio, agua, transporte, el tema de la justicia, el tema de la seguridad, el tema de la vivienda, el tema de la reconstrucción, esos son los temas en que yo creo que el gobierno recuperaría confianza y cercanía a la ciudadanía. En términos de la relación política, me parece saludable lo que ha ocurrido. Se ha producido una cierta distensión. Yo fui absolutamente favorable, defendí con toda convicción la cuestión de confianza. Me parecía que el gobierno tampoco podía volver a bajar la cabeza, sino que tenía que hacer mostrar su fuerza. Pero esa etapa pasó. Ahora el gobierno tiene que manejarse con prudencia, tiene que tener una iniciativa permanente y también los actores políticos, ejecutivos y legislativos saben que hay una tarjeta amarilla. No es lo deseable en ningún caso que la tarjeta amarilla se convierta en roja, pero existe. Y en consecuencia creo que la voz de prudencia y responsabilidad son dos necesidades vitales en este tiempo. Si la tuviésemos usted nuevamente en el Parlamento. Tendría 30 años menos. 20 años menos. De ser así, colijo, deduzco que usted le daría el voto de confianza a este nuevo gabinete. De todas maneras. Pero le digo algo más, porque no lo quiero hacer a título personal. Déjeme decirle que yo siento, perdonen la inmodestia, pero lo siento con sinceridad, que en el Parlamento hacen falta y por eso el Partido Popular Cristiano tiene que hacer un esfuerzo muy grande de recuperación,
porque yo creo que lo que el PPC le ha aportado a la política peruana, con todas sus virtudes y defectos, siempre ha sido una dosis de prudencia, una dosis de palabra serena, de palabra sensata. Y la verdad es que en este Parlamento hay a veces un poquito de voces extremistas en todos lados, intemperancias por doquier. Entonces yo creo que sí, un poco el estilo más reflexivo, más sereno que el PPC siempre ha impuesto en la política, me parece que se está extrañando en este Parlamento, y por eso creo que tenemos que, saliendo del mal rato y del mal tiempo que hemos vivido, ir a nuestro Congreso de diciembre, recuperarnos, tener una presencia activa en las elecciones municipales y regionales, y Dios permita que muy pronto nuevas voces del PPC presentes en el Parlamento. Vamos a hablar del PPC. Deme Claro, unos minutos, supuesto, por favor. Pero antes de hacerle una segunda pregunta con respecto al gabinete, ya que usted ha hablado de voces... Yo le daría confianza sin duda, no tengo la menor duda. Nos lo dijo. Sin embargo, ya que usted misma ha mencionado de que hay voces un tanto peculiares en cada una de las fuerzas que componen no solamente el Parlamento, sino la política en general, una de ellas, exactamente la de Jorge del Castillo, mencionó, no sé si indiscretamente, de que usted había estado voceada también para el premierato. ¿Esto usted le da una calificación de veraz o no? Él comentó que parece que el presidente de la República, en el diálogo con ellos, se le había planteado el tema. Bueno, creo que algunas voces efectivamente han planteado este tema. Es posible que hayan estado a juego varios nombres, pero a mí me parece que el gobierno ha tomado una decisión correcta. A ver, frente a la crisis vivida habían dos alternativas, en mi concepto. Muchas más seguramente, pero yo miraría dos. Una era un escenario de abrir un juego totalmente. O sea, un gobierno que se convierte en un gobierno convocante, que llama a fuerzas diversas, que busca más allá de su entorno. No es que yo simplemente no hubiera podido de ninguna manera, por razones profesionales, en 48 horas tomar una decisión. ¿No hubiera aceptado usted? No lo podría hacer de ninguna manera, porque yo vivo de mi trabajo y dejar mi actividad profesional en 48 horas me era imposible. Pero digamos, si se hubiera abierto juego a diversas fuerzas políticas, quizás, y se hubiera pensado en el PPC, yo creo que hubiéramos podido pensar si participar en un proyecto más amplio, ¿no? Convocante. No es esa la lógica del presidente. El presidente ha mantenido, si bien ha cambiado y ha traído gente valiosa y profesionales interesantes, ha mantenido un poco el esquema de la cercanía a él, y está bien, está en su derecho. Él construyó su proyecto político así, no lo juzgo, me parece correcto. Y en consecuencia me parece que la persona elegida es inmejorable. Es la vicepresidenta, es una parlamentaria, es una mujer con experiencia, es una mujer muy capaz, cercana al presidente, ha vivido el plan de gobierno, lo he visto permanentemente, aunque parlamentaria, actuando también en el Poder Ejecutivo en el sentido de participar en los consejos, está muy cerca al quehacer de gobierno. Sí. De modo que me parece que han elegido a la persona correcta para la circunstancia correcta. Y este periodo de tiempo tendrá que darse. Si el gobierno quisiera en un tercer tiempo abrir un poco juego, podría pensarse en un escenario diferente. Entonces, remarcando una vez más que usted sí le daría el voto de confianza, le repregunto, ¿la conformación del nuevo gabinete es de su gusto personal? Como le digo, dentro de la lógica seguida por el gobierno me parece que hay gente de calidad que ha sido incorporada. ¿Y el relevo en justicia, digamos, le parece justo que hayan cambiado a alguien de su partido? No es un tema de justicia o injusticia. Yo creo que Marisol Perestello ha hecho una excelente tarea. Yo creo que es una ministra que ha cumplido, primero, siendo muy consecuente con sus ideas, ha trabajado muy intensamente en el campo de los derechos humanos, que no tiene por qué identificarse con un sector ideológico. Ella ha demostrado desde su posición que tiene también cercanía a este tema y lo ha hecho, en mi concepto, con mucho sentido de responsabilidad y muchas veces con un sentido de humanidad extraordinario. Luego ha tomado algunas decisiones importantes, el billete electrónico ya es una realidad, sí. El bloqueo de los celulares ya comienza a hacerse en los penales, es muy importante. Ha sido una voz jurídica importante mucho tiempo. Creo que ha hecho una excelente gestión, ya ha trabajado bárbaramente, es una mujer que ha viajado 24 horas al día por todos lados. ¿Y entonces? No, el gobierno tenía que refrescarse y por lo demás... Pero precisamente esa cartera, ¿cree usted que tenía que refrescarse también? Vamos a ser honestos. Si, por ejemplo, en la agenda del gobierno está pensado el tema del indulto, probablemente la propia ministra se le ha relevado de un tema en el que ella no sentía necesariamente proclividad a aportar ese tema, de modo que eso es... ¿Lo puede ver claramente entonces así, como una posibilidad? Me parece que es una alternativa y me parece que es una alternativa legítima, o sea... Yo supongo que la ministra no ha conversado con ella, pero supongo que en alguna ocasión le debe haber dicho al presidente de la República: presidente, si usted tomara esa decisión, déjeme sentirme a mí relevada responsabilidad, pero usted no está por eso impedido de tomar una decisión. Eso es lo que cualquier ministro decente tiene que hacer. Yo no necesariamente comparto ese punto de vista, pero soy yo el que me voy. Claro, usted toma la decisión y está en su derecho, ¿no? Muy bien. Pero no, nada de eso quita, yo creo que el enorme reconocimiento que tenemos que hacerle de una tarea hecha con honestidad, con dedicación y con enorme esfuerzo. Ya que hablamos de... Por lo demás, le damos gracias al gobierno porque nos la ha devuelto a la casa y la necesitamos. Y mucho. Muy bien.
Ya que hablamos de la cartera de justicia, precisamente es aquí donde se ha suscitado las mayores controversias con la nueva conformación del gabinete. Se dice que, incluso se ha llegado a decir que el nuevo ministro sería una ficha movida por el expresidente Alan García. La primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿considera usted que detrás de este gabinete, por lo menos en alguna arista, se encuentra el expresidente? Honestamente creo que no, ¿eh? Yo creo que el presidente de la República ha sido sincero ayer en alguna entrevista diciendo que yo también creo que ha tomado la decisión él. Pero además déjeme decirle, el doctor Enrique Mendoza, a quien conozco muchísimo, pues, por su función de magistrado y también presidente del Tribunal del Jurado Electoral, bueno, es una persona interesante, es un magistrado de experiencia. Calculo que la razón por la que está allí es para volver los ojos al propio Poder Judicial y a la Administración de Justicia, que es un tema medular. Normalmente los ciudadanos mal identifican Ministerio de Justicia con justicia, con el Ministerio de Justicia, porque no tiene nada que ver. Entonces la pobre Marisol también cargaba, o sea, castigaba al Ministerio de Justicia porque el Poder Judicial está en huelga. Entonces, hasta cierto punto, ojalá el ministro Mendoza, ex magistrado de Mendoza, hoy ministro de Estado, impulse algunos cambios en la reforma judicial que son vitales, ¿no? Ojalá que lo haga, tiene experiencia, ha sido vocal supremo, ha sido presidente de la Corte Suprema, entonces tiene una experiencia interesante que puede aportar. No tiene alguna relación o alguna amistad, creo, con Alan García, pero no, me parece que es una decisión tomada por el propio presidente de la República, ¿no? Doctora Flores Nano, ya que hablamos del expresidente Alan García, y me encuentro yo delante de un estadista, ¿la Alianza Popular de la última elección fue un error del APRA o fue un error del PPC? No, yo le diría que fue una buena intención de ambos, fallida. O sea... Entonces hay un error, ¿no? Ok, me lo atribuyo yo, para no echarle la culpa a nadie. No al PPC, sino... No, a mí, porque fui yo la principal impulsora. Pero hecha con la... O sea, error en el sentido que no tuvo aceptación popular. Claro. Y que peor aún, el elector pepecista no le gustó, no la comprendió, no le gustó. No coadyuvó, ¿verdad? No. Para mí ha sido muy aleccionadora. Es decir, yo creía que después del deterioro institucional humanista, la gente iba a valorar el esfuerzo de dos partidos antagónicos que se ponían de acuerdo en un plan bien coherente, en el que no había ninguna inconsistencia, de personas maduras que, habiendo sido rivales, se encontraban. Pero la gente no lo tomó así, el ciudadano no le gustó, y particularmente el elector pepecista no nos acompañó, tan es así que nuestro aporte en la alianza fue muy diminuto, porque evidentemente nuestro elector no nos siguió. Entonces, lección aprendida. En el Perú no habrá seguimiento partidario, pero hay unos ciertos espacios electorales. Y yo le propuse a nuestros electores, acompáñenme a la otra acera. Vamos juntos, vamos juntos, sin claudicar en nada. Y la gente me dijo, no, Cholita, tú te irás sola y yo me quedo aquí en mi sitio. Y eso explica también cómo el elector se quedó con PPK. Así es. Yo le he escuchado decir eso hace unos días atrás. Usted, además, dice que el electorado del PPC se fue con PPK. Ah, sí, claro. Y entonces, doctora, yo le hago esta pregunta. ¿Cómo es que el electorado del PPC, fiel a su partido, sin embargo, decide apoyar a PPK? Pero también tenemos que en los últimos años es del PPC de donde han salido, por ejemplo, los dos voceros del fujimorismo. Sí, bueno. ¿Cómo se explica esto? El PPC es un poco... Una vez Marta Chávez, peculiar, con mucha ironía, nos dijo que éramos el centro iqueño de la política peruana. Bueno, y ese es un problema que sí, que yo creo que las nuevas generaciones que tomarán el reto de los próximos 25 o 30 años, porque al PPC hay que proyectarlo así, por 25 o 30 años hacia adelante, y por eso buscar a los líderes y a los cuadros nuevos que nos garanticen ese escenario. Yo pienso en un partido popular cristiano que llegará al poder, yo no pude lograr ese cometido, pero Luis Bedoya nos enseñó, hizo tanto esfuerzo, no lo logró tampoco, pero yo creo que la nueva generación lo logrará. Pero sí, eso es una cosa que tenemos que hacer. ¿Por qué no hemos logrado retener a cuadros a veces formados, a veces llegados? En el caso de las personas que usted menciona, no son cuadros originarios del partido, pero llegaron a un momento de expansión. Unidad Nacional fue en ese sentido un magnífico proyecto de expansión. Mucha gente llegó y se ha quedado y es extraordinaria, y algunos probablemente no se sintieron finalmente verdaderamente identificados, sino vieron una oportunidad en un espacio amplio que era un poquito más plural, en el que no había tanta identidad ideológica, y finalmente quizás han vuelto donde quizás siempre se sintieron más cómodos, ¿no? ¿A usted cree eso? ¿Que se sintieron más cómodos? Sí, porque yo tengo que ser honesta. O sea, a ver, la votación nuestra del año 2001 tuvo un componente de voto fujimorista bien importante. Ante el declive del fujimorismo, yo lo sentí a nivel nacional, y lo sentí mucho incluso después de la campaña. Muchos que se sentían lejos se sentían abandonados, porque además las encuestas, Montesinos era el malo, era el perverso.
Alberto Fujimori era el padre que había abandonado ese Claro, elector. claro, Ese sí. elector encontró en el PPC, o en la Unidad Nacional de ese momento, probablemente el voto más cercano a él. El fenómeno del 2006 es más interesante porque repetimos la votación, quizás subimos un poquito, no subimos un millón de votos, pero repetimos la votación, repetimos además el número de parlamentarios, competimos con un fujimorismo un poquito más recompuesto, incluso con la propia Keiko yendo al Parlamento, y ahí mantuvimos un porcentaje que ya o sea, digamos que se separaba un poco el fujimorismo. O sea que yo reconozco que en nuestro componente de voto hubo un votante fujimorista que probablemente sintió que éramos la fuerza con la que menos resistencia tenía, ¿no? Clarísimamente en el 2001, de manera probablemente más responsable, hubo incluso voto cruzado fuerte a mí como presidenta y al fujimorismo en el Parlamento. Así que ahí han habido vasos comunicantes porque sí, en ese sentido hay una cierta coincidencia, por ejemplo, en el modelo económico, en la visión que de la economía se tiene, ¿no? Entonces, posiblemente, tanto en los congresistas Galarreta y Alcorta, nunca mejor dicho, el verso criollo de todos vuelven, ¿no? Posiblemente. Bueno, no han vuelto porque ellos en realidad han ido recién, ¿no? Pero de corazón, me refiero, ¿no? De repente mire, han déjeme vuelto. decirle, mire, Lourdes, a quien yo aprecio muchísimo, Lourdes ha sido una colaboradora, una persona muy dedicada con nosotros, muy metida, siempre con su forma de ser, su temperamento especial, pero yo la aprecio y la quiero muy sinceramente, el que haya marcado distancia. Yo creo que ella se siente muy identificada ahí. Yo siempre se lo he dicho, además, yo le he dicho siempre, y ella llegó, por ejemplo, ahí está, ella es un exponente claro de una persona que cuando ella me llamó por primera vez en su vida, me dijo, quiero que sepas que yo soy fujimorista, pero ahora pues no hay, entonces quiero apoyarte, y lo hizo con una lealtad extraordinaria, con mucho que yo solo tengo palabras de gratitud para ella. Entonces yo creo que por ejemplo ella se siente cómoda, y cuando la hemos visto la semana pasada era evidente que esa es la personalidad que aflora, ¿no es verdad? Sí. Me sorprende más que el caso de Lucho Galarreta, ¿no? Que bueno, que ahora está más moderado, pero que en fin, se compró el pleito de vocero, pero en fin, mire, la gente tiene que tener también la libertad de ir encontrando su lugar, su espacio político, y si se siente cómodo y sirve al país, ¿por qué le vamos a negar ese derecho, no? Muy bien, doctora, vamos avanzando un poco en los temas y lamentablemente tenemos que entrar a esta parte un tanto oscura, que es la que nos embarga el caso Lavallato, ¿verdad? Muchos de nuestros líderes políticos, o en todo caso líderes que hasta poco tiempo atrás eran los principales en la escena contemporánea de nuestra política, se encuentran en la picota, se encuentran totalmente cuestionados por la población. Y ya que veníamos de hablar del expresidente Alan García, por él empezaré haciéndole esta pregunta. ¿Cree usted que Alan García está tratando de alguna forma de evadir la justicia? ¿Por qué es que hay muchos expresidentes complicados y aparentemente él no? Tiene investigaciones en curso, sí, pero se le ve mucho más confiado, se le ve mucho más relajado en este asunto. ¿Qué cree usted? No me parece que esté evadiendo la justicia, ¿no? A ver, pero buscando una forma. A ver, yo le diría lo siguiente para ser absolutamente justa con el tema. Yo creo que para toda la investigación lo que hay que exigir es objetividad, prolijidad en la búsqueda de las pruebas, dejar que el Ministerio Público actúe. Tienen que recurrir, me parece, que sobre todo a la fuente internacional desde donde está viniendo la mayor información, sí, pero incluso la información que puedan cruzar acá. De modo que yo lo que esperaría es que ese proceso se realice con la mayor objetividad, con la mayor libertad de parte de los fiscales, y que el Poder Judicial sea su palabra. No prejuzguemos a nadie, ni siquiera el caso que a todos nos parezca que ya es condenatorio. Dejemos que la persona imputada diga, oiga, en este caso esto es así, asá, y que los jueces juzguen y los fiscales lleguen a la verdad. De modo que es un caso muy delicado, es un caso muy lamentable para el país, y en consecuencia yo creo que lo que corresponde es dejar que los organismos encargados actúen con responsabilidad, y que aunque parezca lo evidente, no prejuzguemos hasta que no se sepa cuál es la verdad de los hechos. A veces, esa sí es mi experiencia de abogada, a veces lo que parece que es así, cuando las cosas se explican resulta que no son así. Así que yo en eso confío en el Poder Judicial y antes en el rol del Ministerio Público, que espero cumpla y esté a la altura de las circunstancias. ¿Y el caso del expresidente Alejandro Toledo? Bueno, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo, todos estamos pensando que ya la prueba llegó, etcétera, etcétera. Yo creo que son los magistrados, es el fiscal el que a la luz de los documentos que haya, de las declaraciones que se brinden, de las testimoniales que el señor Maiman pueda brindar, llegará a su conclusión. Y eso tiene que ser muy sólido porque está por medio de un expediente de extradición
en un país en el que podemos tener simpatías o antipatías, pero sin duda tiene un sistema de justicia muy exigente y en consecuencia si los estándares objetivos no se cumplen, Estados Unidos no va a dejar pasar esto porque no va a serle un juego a la perorata, va a ser un juego a la verdad de las pruebas. Entonces usted puntualmente no podría asegurar de que se está entorpeciendo la extradición. No, definitivamente no, pues no lo aseguro, no lo creo. Tampoco lo creo. A ver, yo lo que creo es que es un proceso complejo. Me gustaría que cuando se plantee el expediente de la extradición, ya está planteado, pero digamos, cuando se sustente el expediente de la extradición, que como se ha aclarado muchas veces, el Perú hace su solicitud, pero llega un momento en que es el Departamento de Justicia americano el que tiene que tomar la iniciativa. Claro. Ese es el que pone en marcha. Entonces, ahí tenemos que ser muy persuasivos. Y para ser muy persuasivos hay que ser muy contundentes en las pruebas. Yo espero que el cúmulo de pruebas que se está realizando y que no conozco sea lo suficientemente sólido para que el caso que se presente tenga validez. Y si no, que se haga cuando se tengan esas pruebas, porque no se trata que internacionalmente se hagan papelones. Muy bien, entonces, nuestro público ya lo sabe también, ¿no? Hemos hablado del expresidente Alan García, del expresidente Toledo, Ollantumala, Nadine Heredia, están preventivamente presos. Y déjeme decirle con toda honestidad, yo no estaba de acuerdo en esa detención provisional, porque me parecía que finalmente la conducta procesal de esos señores había sido la de someterse a la justicia. Han podido perfectamente seguir el proceso en libertad o detenidos en su casa, pero en fin, la justicia ha tomado una decisión. Hay que respaldar a esos jueces que consideraron que habían elementos que les creaban dudas sobre la posibilidad de que esas personas cooperaran o no con la justicia. De modo que creo que esa es la actitud que debemos que tener, confiar en una institución, en instituciones, Ministerio Público y Poder Judicial, que están tratando y que van a ser juzgados por cuánto nivel y trabajo serio hagan, ¿no? Claro, y sin embargo, por más que debamos acatar y respetar los fallos de la justicia, de todas maneras queda el sinsabor y la pregunta flotando en el aire. Doctora Lourdes Flores, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con nuestra democracia en los últimos 13 años? Eso es muy importante. Yo creo que el caso revela que en el Perú en el Perú democrático post-fujimorista, hemos avanzado mucho. Incluso reconozcámosle al periodo autoritario del fujimorismo la transformación hacia una economía más libre, que ha generado una clase media, que ha traído prosperidad, que nos ha abierto al mundo. Ese es un modelo que tiene ya desde la década de los 90 hasta hoy 30 años de vigencia y que hay que conservar. Eso es lo bueno del Perú. Pero simultáneamente esto se ha producido con una enorme debilidad institucional, con una crisis de la política. Por ejemplo, el aventurerismo y la improvisación individualista, personas que aspiran al poder, que llegan, que arman cosas desde lo municipal hasta lo nacional, porque en el Perú hemos elegido proyectos nacionales absolutamente improvisados. Eso ha demostrado una fragilidad enorme. Eso es muy fácil de penetrar. Cuando tienes un individuo, ¿no es cierto?, que lo que quiere es el poder y que amanece y dice, ¿por qué yo no voy a ser presidente, alcalde o presidente regional? Y necesita fondos, es facilísimo. No hay una red, ¿no es cierto?, que proteja, que controle, que es esa casa política, esos partidos que tenemos que reconstruir porque son elementos de formación, de control, etcétera, etcétera. Esa es una debilidad de nuestra democracia. Tenemos un Estado muy débil, un Estado muy poco institucional, y ha habido una improvisación y una ambición de poder enorme que ha sido una fuente enorme de corrupción. ¿De qué se ha tratado? Se ha tratado de un grupo de empresarios que han mantenido además esta lógica en toda América Latina, claro, ¿no? Y en Angola. Y en algunos otros continentes. ¿No es cierto? Apoyados por su propio gobierno y financiados por el Banco de Brasil, encontraron que era la mejor forma de poder hacer negocios y avanzar, porque se encontraron con una administración pública muy débil y con políticos muy improvisados. Entonces, esa sí es una lección, esa es una demostración de la fragilidad y de la debilidad de nuestro sistema democrático, que es un sistema electoral que por fortuna vive y que hay que seguir viviendo, pero que necesita institucionalizarse de manera muy fuerte. En mi vieja formación política eso se llama volver a construir instituciones sólidas que forjen políticos de calidad, y esos son los partidos políticos. Por eso es que hay que perseverar en la vida política. Doctora Flores Nano, para ir entrando a la última parte de la entrevista, le quiero hacer una pregunta, de repente la más difícil para mí de planteársela. Le ruego no se moleste. No me voy a molestar. Los peruanos no nos enteraremos en ningún momento de que el nombre Lourdes Flores Nano está asociado a este caso, a este entramado de Lavallato, ¿verdad? Espero que no.
Espera que no. No, bueno, digo, yo estoy convencida que no, pero digo, en ese sentido lo digo, espero que nunca de mi conducta política se ponga en sombra, ¿no? Bien, bien, bien. Por más que esta pregunta que le voy a hacer a continuación no tiene que ver con la primera, pero ya que está como parte de la coyuntura, ¿es usted amiga o sigue siendo amiga de Horacio Canepa? Sí, pero déjeme, antes de contestar esa pregunta, pero quiero agregar a lo que acabo de decir un ratito, y lo digo con mucha humildad. Usted sabe que yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, porque aunque creo ser una persona con unos valores muy claros y con una conducta muy correcta, Sí. Quizás mi respuesta ha sido tan clara porque, entre otras cosas, no hemos estado en el poder. Y por eso yo le doy gracias al Señor, porque le digo, quizás tú me libraste de algo que uno no sabe si finalmente pudieras haber controlado en la debilidad que tiene nuestro sistema democrático. De Horacio, sí, lo conozco mucho, lo aprecio mucho. Es uno de los casos en los que creo que la persona tiene que explicar las cosas. No hay por qué necesariamente prejuzgar que detrás de eso hay una cosa delictiva. Él tendrá que saber explicar a qué se originan determinados pagos, a qué cosa responde su conducta. Aprovecho también para decir, porque yo también soy árbitro, mire, por suerte nunca me tocó en mis años de árbitro tomar un caso de Odebrecht, pero pudo haberme tocado. ¿Nunca arbitró usted entre el Estado y Odebrecht? No, pero le digo, se lo digo con toda honestidad, de pura suerte, porque perfectamente se hubiera poner el caso y estoy seguro que hubiera actuado con absoluta imparcialidad, y si tenían razón se los hubiera dado. He visto nóminas de árbitros de primerísimo nivel que estoy segura que si fallaron lo han hecho con toda corrección. O sea, no se puede satanizar las actuaciones. Sí. Porque hay que analizar cada caso. Claro. Sería muy interesante que en materia de arbitraje, eventualmente en algún momento se pudiera hacer una suerte de, no sé, pues si de arbitraje, no de arbitraje, sino de auditoría, para comprender, ya no se pueden mover esos fallos, pero para comprender por qué en un determinado caso se le dio la razón y en otros no, porque podría ser que sean casos perfectamente legales. Entonces, eso es lo que les trato de hacer ver. Oigo a veces voces demasiado intemperantes, demasiado irracionales, a veces todo se prejuzga, no. Miremos las cosas con tranquilidad y veamos dónde se actuó correctamente y dónde no se actuó correctamente, que se invoque el peso de la ley. Le hacía hincapié en el caso de Horacio Canepa porque además de ser un ex militante del PPC... no, es un militante, no es un ex militante. Es todavía un militante. Por supuesto que caray, sí. Entonces la información era mucho más... de mucho mayor calibre que la que tenía. Es militante, sí. Entonces, siendo un militante del PPC y además... Hoy día salieron en algunos portales de internet fotos muy recientes, precisamente con personajes, ahora diré correligionarios del PPC, ahora se entiende mucho más, porque, y usted misma lo ha dicho, porque usted también arbitra, ¿verdad? Y este tema es muy complejo para muchos peruanos, ¿no? Dentro de los cuales me incluyo yo mismo. ¿Cómo es que el arbitraje, bien o mal ejercido, puede generar laudos perjudiciales o favorables para el Perú? Lo digo porque además usted en los arbitrajes que yo he podido revisar siempre ha fallado usted a favor del Estado peruano, ¿no? No creo que siempre, pero en muchos casos, ¿no? ¿Y cómo es que estos arbitrajes pueden terminar siendo perjudiciales o favorables para el Perú? No? A ver, fíjense, es bien importante que el público sepa que por ley, es una situación bien especial, no hay en otros países de América Latina, por ley todos los casos que tienen que ver con contratos del Estado van a arbitraje. Blanco-negro, esto es bueno o malo, es bueno. Blanco-negro, como toda la vida gris, pero yo creo que se ha ganado agilidad, se va especializando a la gente, ha sido una fuente importantísima de solución de conflictos, y yo creo que ha sido muy positivo eso. El arbitraje es un sistema constitucional de administración de justicia privada. Se nos convoca, yo soy parte, por ejemplo, de la nómina de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, de AmCham, y a veces soy nominada en lo que se llaman arbitrajes ad hoc, o sea, te llamo, y soy una abogada en ejercicio pleno. Cuando uno lo nombra, lo primero que tiene que hacer es, ¿tengo alguna incompatibilidad? He sido abogada en un caso que se contraponga, ya fijé criterio en un tema, entonces uno puede excusarse o revelar, ¿no? Uno tiene que saber, por ejemplo, que si lo han nombrado varias veces, a mí, por ejemplo, Provías Nacional, el Ministerio me ha nombrado varias veces, lo primero que lo pone y dice, mire usted, el Ministerio de Transportes me ha nombrado en tantos casos árbitros, o he sido nombrado presidenta de un tribunal, no sé, eso se revela, es el deber de revelación. Entonces, después se analiza el caso. ¿Qué pasa a veces? Y eso también hay que saberlo. A veces los casos
llegan perdidos. O sea, el Estado, porque eso se debió resolver en la etapa previa. Por inacción, digamos. Claro, porque se pudo haber negociado de otra manera, porque a veces los expedientes técnicos de origen son muy malos. El Estado llega ya perdedor, en todo caso. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, porque, por ejemplo, se inició una obra con un expediente pésimo. Entonces después, claro, van aumentando las cosas. Lo que está mal es el expediente, el Estado no invierte suficientemente. A veces el Estado debió ceder y darle ese adicional que se pedía o esa ampliación de plazo que se pedía. No lo hizo porque el funcionario dice, no, la Contraloría. Quizás hoy día la nueva ley sí permite esas negociaciones y está bien. No negociamos sobre la mesa. Entonces, yo creo que en la contratación pública hay mucho que corregir hacia adelante y la experiencia del arbitraje lo demuestra. Casos que llevaron por malos expedientes, cosas que pudieron resolverse en la etapa previa, y en fin, y entonces lo que uno tiene que hacer como árbitro es ser un juez absolutamente imparcial. No, tú no eres un abogado de ninguna de las partes. En consecuencia, eso es lo que... ¿Cómo se corrige eso? Cuando se encuentra que hay árbitros que no actúan correctamente, que evidentemente no están siendo imparciales. Bueno, los centros, las instituciones, tampoco sin expresión de causa, debieran decir, mire usted, a usted se le saca por ABCD, y entonces las personas sabrán por qué razón son privadas de esa capacidad de actuación. O cuando de repente se descubra que recibieron alguna cuenta de algún banco de Andorra, ¿verdad? Ya, si vuelve usted al caso, eso es a lo que llamo, hay que permitirle a la persona, yo no sé cuáles son las razones, pero hay que permitirle a la persona que explique cuál es el origen de ese dinero, y si ese dinero es absolutamente lícito, hay que aceptarlo, ¿no? Y sea cual fuere, como usted mismo dice, por salir ya del tema exacto del doctor Canepa, sea cual fuere la razón por la cual un laudo termina siendo perjudicial para el Estado, ¿siempre va a significar una indemnización para el privado o qué otras formas de perjudicar al Estado puede haber? No, a ver, en un arbitraje se puede discutir, por ejemplo, si estuvo bien o mal resolver un contrato. Por ejemplo, póngase que una obra se corta porque eso se discute. Si hay que darle más plata o no hay que darle más plata, si hay que dar una ampliación de plazo adicional o no. O sea, son distintas facetas de la contratación, que normalmente tienen un componente económico, sí. Y normalmente tiene un componente económico negativo, por lo que le digo. A mí me ha tocado, por ejemplo, un caso en que no le favorecía al Estado. Ese fue el caso del Estado Nacional. La obra se hizo con 1000 defectos en el expediente inicial, pero después se hicieron una serie de obras adicionales. Y vinieron por una tercera. Nuestro tribunal consideró que no había que dar esa tercera cosa, pero no dejamos de poner un párrafo en decir, oye, señores, el origen de este problema es que había un expediente muy deficitario. Lo que pasa es que analizamos las cosas y nos pareció que no se probaban las cosas que los diccionarios le pedían, pero no dejamos de decir, oye usted, el problema no está acá, el problema está en el origen, un expediente técnico hecho a la diabla. Eso es una de las cosas que yo creo que hay que corregir con mucha fuerza. Doctora Flor Henano, le prometí hablar del PPC y aunque nos estén pidiendo... nos piden que nos vayamos. aunque nos estén pidiendo volar con el tiempo, 2 minutos le quiero pedir a los muchachos, porque en efecto no puedo terminar esta entrevista sin decirle que hace 16 años el PPC proponía a la ciudadanía por primera vez una mujer en lides democráticas y limpias, ¿no? Lo cual es un meritazo, digamos, para un partido político peruano, ¿no? Sí. En una sociedad enteramente machista, etcétera. Honor que agradezco, sí. Y sin embargo, 16 años después, como muchos partidos políticos, el PPC atraviesa una crisis. Si el PPC hace 16 años iba a la vanguardia, hoy por hoy, ¿qué le ofrece a la sociedad peruana? Mire, primero hay que ser humildes y saber que hemos pasado un momento difícil, que hemos tenido problemas internos, que nos hemos peleado y que inclusive no pudimos resolver esos problemas internos y hemos recurrido al Jurado Nacional de Elecciones. Tema que debe estar en las próximas semanas, espero ya resuelto, con una decisión final que a todos nos corresponde acatar. Si el jurado dice que prima el tribunal tal, habrá que aceptarlo. Listo. Tenemos que ir luego a un congreso. ¿Y qué le debemos ofrecer al país? En primer lugar, yo creo que le debemos ofrecer un liderazgo renovado. Y lo digo en primera persona singular. Por ejemplo, yo creo que me toca alentar, apoyar, acompañar a un liderazgo emergente nuevo que sea esa perspectiva y con eso cumplir una tarea partidaria mucho más importante que la de haber tenido el privilegio de ser la cabeza visible del partido en contiendas electorales. Número 2, creo que en un momento como este hace falta una voz serena y yo creo que el Congreso de diciembre deberíamos plantear algunas reflexiones al país importantes de temas medulares que están siendo abandonados y acto seguido comenzar un trabajo muy intenso para tener una presencia en las elecciones municipales y regionales donde precisamente contrastemos eso que hemos llamado la improvisación y la falta de la improvisación sobre todo y el aventurerismo. Finalmente debemos prepararnos con un plan de gobierno muy serio para el 21 que le dé al país lo que el Perú del Bicentenario necesitará. Hemos hablado hace un instante, me parece que eso no va a cambiar sustantivamente, no creo que este gobierno lo impulse,
Yo creo que habrá que darle continuidad a la vida económica en lo positivo, pero habrá que mirar el Estado. Yo dije en la campaña del 2006 con mucha convicción, si antes dimos la batalla a favor del mercado, hoy toca dar la batalla para transformar el Estado. Y yo creo que eso está pendiente. Me parece que es una fragilidad, una debilidad, y me parece que un partido como el PPC puede ofrecer eso con mucha seriedad y con cuadros profesionales que representen ese cambio que el Perú necesita. Es decir, el PPC apuesta, digamos, completamente por una reforma del Estado. ¿Verdad? Pero es que es fundamental. Comenzando ahorita por las municipales y regionales, donde yo creo que hay que primero buscar cuadros serios para la conducción. En segundo lugar, hay que encontrar un equilibrio entre esta fragmentación del país que ha supuesto entregarle todo a las regiones sin ningún tipo de diálogo, de entendimiento, ¿no es cierto? Donde un ministro de Estado está aislado de la política regional, hay que buscar esos puntos de encuentro, ¿no? Los españoles le llamaron en su momento a eso una ley la LOAPA se llama la Ley de Armonización del Proceso Autonómico. O sea, cuando tú haces un proceso de centralización tan abrupto como el que hizo Toledo, y las cosas se te desbandan, no es que vas a dar marcha atrás, el proceso es irreversible, pero hay que encontrar puntos medios. Esos son los desafíos interesantes, y yo espero que podamos tener algunos debates interesantes y de preparación para que nuestros candidatos municipales y regionales lleven esas banderas, la bandera del desarrollo integrado del país. Por favor, le pido, de forma escueta, sin que me mencione nombres de repente, pero ¿hay nuevos cuadros en el PPC? Pero rápidamente. Hay juventud. Pero hay una generación que yo creo que está en el momento ideal, la de Marisol. Ya. Marisol, Alberto Bengolea, Eguren, Navarro, el actual presidente del partido. ¿Un poquito más jóvenes hay? Sí, pero por supuesto. Quiero que me dé pie para esta pregunta. Andrea Lanata, por ejemplo, que es una voz Muy tan bien. interesante en las últimas La elecciones. pregunta es la siguiente. Precisamente en esa juventud en la que maneja los medios, las redes sociales, etcétera, sí. hay muchas voces, hay muchos movimientos y hay muchas tendencias a favor, por ejemplo, entre otras cosas, de el aborto libre, la legalización del uso de algunas drogas, etcétera. Y cómo una doctrina pepecista, que muchos califican de conservadora, podría encontrar entonación con esta nueva juventud. A ver, no es fácil, o sea, no se trata que dejemos de lado principios, de ninguna manera, porque los principios son los que nos dan consistencia. Sí. Entonces usted me plantea el tema del aborto. En principio, los pepecistas no somos partidarios del aborto porque creemos en la vida desde la concepción, claro. ¿No es verdad? Tenemos que pensar, por supuesto, la realidad plural del país, la realidad diversa, mostrar un enorme grado de tolerancia, que es fundamental, pero tenemos que ser defensores de algunos principios, y yo creo que la sociedad va a valorar también a fuerzas políticas que no son como veleta que se mueve como sopla el viento, sino que mantienen una línea coherente. Pero soy consciente que todo eso hay que transmitirlo con tono juvenil, que hay que alentar el debate y que sobre todo hay que tener en un país como el nuestro una enorme dosis de tolerancia. Eso es lo que da respeto, incluso en aquellos temas en los que eventualmente por razones ideológicas nosotros tengamos una distancia, de ninguna manera satanizar. Fíjese usted, a Marisol, por ejemplo, se le criticó mucho por el tema de los crímenes de odio, ¿no es cierto? Y me parece que hizo bien, o sea, me parece bien que la legislación diga, hoy usted no puede haber ningún tipo de discriminación a una persona en razón de su opción sexual, claro. Eso, y mucho menos un crimen alevoso. Completamente civilizado, además. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. En otros temas más controvertidos, por ejemplo, yo en lo particular no soy partidario del matrimonio igualitario. Fíjese usted que en Alemania, que la señora Merkel acaba de elegir por cuarta vez, la CDU se ha dividido. La señora Merkel votó en contra, la CDU ha votado a favor. Entonces, son cosas que están en la agenda mundial, pero que yo creo que si se tiene tolerancia y sobre todo respeto por el ser humano. La esencia del pensamiento social cristiano es el respeto por la persona humana. Si uno parte de esa premisa, puede tener la tolerancia para poder explicar sus puntos de vista con libertad y con respeto. Además, aliento y celebro una frase que es precisamente promover el debate, ¿verdad? Fundamental. Y ahora sí, para que no se amarguen los chicos. En 10 segundos, la última pregunta, la que estaba guardando. Yo le he escuchado también decir estos últimos días que usted ya no va a postular a ningún cargo público, lo cual, permítame, con todo el respeto se lo digo, no le creo. Entonces mi pregunta última es, doctora Lourdes, ¿Lima o la Nacional? Otra vez. ¿Ninguna? Ninguna. Por lo que le he dicho, no. A ver, yo hubiera querido ser absolutamente consecuente porque yo dije que no iba a postular la elección pasada. Terminé cediendo porque... Ya ve. No, pero es que hay razones. En una frase que no sé si usted la conoce, ¿no? Que uno no puede ser como el capitán Araya, que a todos se embarque y se quede en la playa. Sí. Ya, pero este no es el caso. Este es el momento en el que mi tarea, mi gran contribución con el PPC es no alejarme, estar lo más cerca posible, ahí entrar, pero permitir que emerjan nuevas figuras. Porque aprendí también de la elección pasada
que hay un clamor justo de renovación. Yo tengo 40 años en la vida política, si volvieran a hacer, volvería a ser lo mismo, pero me parece que es justo que el partido muestre otras caras y los alientes, así que no, yo estaré muy cerca de quien nos represente en Lima, de quien nos represente en las regiones y de quien nos represente a nivel nacional, y lo importante es que quiero terminar este mensaje agradeciéndole que me permita hablar de mi partido, transmitiendo también a través a todos los que nos puedan estar escuchando un mensaje de optimismo, porque una fuerza como el PPC con 50 años de vida ha pasado un mal momento, nos ha ido muy mal electoralmente en las últimas elecciones, pero de ninguna manera está lejos está en toda la fuerza para poder recomenzar una tarea con mucho optimismo y con muchas ganas. Muy bien, amigos, han sido las palabras de la doctora Lourdes Flores Nano. Como han visto, la conversación ha sido un tanto extendida, hemos pasado por muchos temas y esperamos haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban oír. Muchas gracias, doctora, y esperamos tenerla nuevamente por aquí en alguna oportunidad. Con el mayor gusto, claro que sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias y hasta luego.